Breve hipnosis del conflicto armado colombiano. Creemos que es hora del fin de la guerra. Nuestros hijos, sus hijos, las futuras generaciones merecen llegar a una Colombia en paz. Desde este centro carcelario, los que aquí hoy nos convocamos, desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley, que en adelante para este evento nos llamaremos actores del conflicto y postulados a la ley 975, más conocida en el argot popular como Ley de Justicia y Paz. Trataremos de sintetizar a manera de memoria histórica los pormenores de la guerra, sus dimensiones y modalidades de violencia que han caracterizado al conflicto armado colombiano mediante preguntas como: ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo padecieron? Los últimos 6 o más decenios de conflicto armado que ha padecido nuestro país revelan la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada a través de consecuencias e impactos sobre la población civil y en especial en la mujer y en nosotros mismos como actores directos de este conflicto. Se trata de hechos muy difíciles de explicar con palabras por lo complejo de su naturaleza, no solo por su carácter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cambiante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularidades que asume en cada región del campo y de las ciudades. Concebimos aquí la memoria como elemento de reconciliación, como la voz de los que en su momento fuimos las víctimas y luego pasamos a victimarios, y de quienes aquí estamos expresando la renuncia total a las armas. A pesar de su evidente existencia, solo recientemente hemos sido visualizados, escuchados y puestos en el mapa del conflicto que, según datos del Centro para la Memoria del Conflicto Armado en Colombia, ha dejado dimensiones y modalidades de la violencia, muestra que en la realidad las cifras son más amplias de lo que se cree y las modalidades y repertorios de la violencia son más extensos de lo que se concibe en el imaginario colectivo. El informe arroja una cifra de 8 millones de víctimas, de ellas 6 millones han sufrido el desplazamiento forzado, 250.000 muertos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja ha precisado un total de 96.000 desaparecidos durante el periodo del tiempo que llevamos en conflicto. Estudio describe las diferentes formas de las que el conflicto se materializó por parte de actores, fuerzas del Estado, policía y ejército, grupos al margen de la ley, en delitos como secuestro, desaparición forzada, violencia sexual, entre otros. El progresivo endurecimiento de algunos de estos métodos, por ende, la degradación de la misma guerra, que en conclusión deja como víctima más representativa a la población civil, extendiendo su influencia a toda la sociedad colombiana. También recuerda la historia de este conflicto, partiendo de diversas fuentes para llegar finalmente a los relatos de sus protagonistas, a los archivos testimoniales que dan cuenta de ese lado de la historia violenta del país que durante mucho tiempo fue omitido y silenciado por el mismo Estado. Este acto, hecho de forma conjunta por desmovilizados de actores del conflicto armado, que más bien nos podemos llamar instrumentales del conflicto armado, es el producto final de varios años de sacrificio injustificado pero vivido, que condensa lo expuesto en un sencillo ejemplo como el que aquí hoy nosotros colocamos entre desmovilizados de la insurgencia y las autodefensas. Se describen
casos emblemáticos como los cuales se podían evidenciar las características y magnitudes del conflicto colombiano y deja en evidente que somos personas que por desconocimientos legales nos equivocamos con las armas, pero en el fondo de nuestros corazones y buena fe somos gestores de la paz y no de la guerra, que abarca el periodo comprendido desde la segunda mitad del siglo XX hasta cuando de manera colectiva e individual decidimos dejar las armas. Para aportar a la paz y la reconciliación de la gran familia colombiana. En ese orden de ideas hoy saludamos y vemos con gran satisfacción el proceso de paz que el día a día el gobierno consolida con un sector de la insurgencia y así poder poner fin a una guerra prolongada y deshumanizada que ha dejado a lo largo y ancho de nuestra patria los estragos que ya hemos señalado en este escenario. Es nuestro anhelo que esta sea la paz definitiva y duradera en el tiempo y en el espacio de nuestro territorio patrio. Nos quedamos a memoria de reflexión con esta frase del Nobel de Paz Nelson Mandela y dice así: si quiere hacer la paz con tu enemigo, tiene que trabajar con él, entonces se convierte en un compañero. Muchas gracias.